Hola, soy Fabiana, acabo de graduarme del Bachillerato Internacional en el Colegio Sec El Castillo y hoy tengo el placer de conversar con alguien que está cumpliendo un sueño muy especial, estudiar en MIT con una beca Fulbright. Carla, gracias por estar aquí, qué emocionante hablar contigo. Muchas gracias, Fabiana, por la oportunidad y sobre todo por poder conversar contigo con una alumna tan excelente y con un futuro tan brillante como tienes tú. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar. Cuéntame un poco de ti. ¿Cómo era vivir tu vida en Granada antes de empezar en SEC Cataluña? Bueno, yo nací en Granada, viví toda mi vida allí hasta que tuve la oportunidad de venirme a Barcelona, en concreto con una beca de excelencia académica, a estudiar el Bachillerato Internacional. Y nada, mi vida en Granada la recuerdo con mucho cariño, una infancia muy completa, hice de todo, estudié de todo, hice deporte, mis padres es verdad que apostaron mucho por hacer de mí una persona no solo dedicada a los estudios, sino con hobbies, con ganas de hacer cosas fuera del aula. Empecé a estudiar chino con 5 años, hacía pintura, jugaba al fútbol también, fue una infancia exigente, ¿no? A nivel de compaginar todo, pero cuando haces las cosas porque las disfrutas, buscas el tiempo de donde sea para poder hacerlo todo. Y luego ya pegué el salto a Barcelona. Ay, me encanta que pudieras tener tantas experiencias bonitas y que te retasen, o sea, lo de mandarín, wow, ¿no? Sobre todo siendo tan pequeña. Bueno, ¿cuándo empezaste a soñar con querer estudiar fuera de tu ciudad, o sea, en pegar ese salto tan grande de irte a otra parte que no fuera tu hogar? Es gracioso, pero la primera cosa que recuerdo ese momento yo, donde recordar así como tener un poco más de visión internacional y de irme, fue con creo que 6 años. Yo acababa de empezar a estudiar chino y quería ser astronauta en ese momento. Y recuerdo un día hablando con mi madre en el coche tal y me dice... Estamos hablando de eso, de que si quería ser astronauta, que si tenista, porque también jugaba al tenis, tal. Me dice, puedes ser diplomática. Y le dije, hombre, mamá, no me va a pasar mi vida vendiendo diplomas, ¿no? Es como, no, eso no es así. Eso es que viajas mucho, representas los intereses de tu país por el mundo y vas de embajada en embajada, tal. Y dije, mira, qué guay. Y desde entonces es verdad que empecé a buscar como referentes en el mundo diplomático, españoles, o sea, más antiguos, más recientes de ahora. Y fue a partir de ahí donde me di cuenta como que mi mundo no tenía 4 paredes, que naces en Granada pero tienes que tener aspiraciones de salir fuera, ¿no? Y empecé a jugar al fútbol, en ese momento no había referentes aquí femeninos en España, empiezas a ver un poco fuera, la visión un poco de me quiero ir a Estados Unidos con una beca deportiva. Para eso, ¿qué pasos tengo que ir? Hacías un poco retrospectiva hacia atrás de dónde tengo que estar para llegar a ese sueño. Y bueno, te das cuenta de eso, de que eres suena tópico, ¿no? Pero que eres ciudadano de un lugar llamado mundo y que si quieres aspirar a X cosa, eso obliga a salir de casa y dejar un poco lejos tu familia y perseguir tu sueño. Sí, no, yo te entiendo porque yo, o sea, no soy madrileña ni española, entonces yo también me mudé bien jovencita porque soy de Venezuela y justo aspiraba a algo más grande, ¿no? Entonces, bueno, para eso uno tiene que retarse y salir de su hogar. Bueno, entonces te fuiste a hacer Cataluña. ¿Y cómo fue ese salir, adaptarte, como ese cambio? ¿Cómo lo experimentaste? Pues fue un cambio buscado, porque al final es verdad que yo, o sea, detrás mía está mi familia, mi madre siempre me ha ayudado, o sea, cuando vio que yo quería salir y que yo quería estudiar fuera y que yo tenía aspiraciones, pues hablaba varios idiomas, que yo siempre quería eso, dejar un poco atrás mi casa y probar experiencias nuevas fuera. Mi madre me ayudó mucho, me echamos la beca, cuando me la dieron fue muy emocionante, pero a la misma vez mucho vértigo, ¿no? Porque yo era de Granada, tenía la posibilidad de irme aquí a los colegios aquí en Madrid que estaban más cerca, al final decidí irme a Barcelona porque tenía parte de mi familia allí y bueno, me sentiría más arropada, pero bueno, vértigo, porque yo tenía 15 años, no había residencias que acogieran a una niña tan pequeña, jugaba al fútbol, había que buscar un equipo para poder seguir jugando allí y los cambios al principio cuestan, porque sobre todo, o sea, yo no recuerdo tanto por mi parte, pero es verdad que mis padres y como muchos padres se plantearán hoy en día de te estás equivocando, estás forzándote a tu hijo, es tu hijo el que te lo pide,
¿Estás haciendo bien? ¿Le estás dando las herramientas para que se construya un futuro mejor? ¿O le estás poniendo la pista de despegue para que se estrelle? Porque hay casos así. Entonces, bueno, vértigo, pero es verdad que llegué al colegio y yo me sentí en Barcelona muy arropada por profesores, por la institución en sí. Me intentaron dar un poco todos los medios. En su momento no había residencia, pero bueno, me ayudaron a sentirme como en casa. Y bueno, enseguida me adapté e intenté disfrutar de la experiencia al máximo. Al final lo había escogido yo, no me quedaba otra que aprovecharla. Sí, como dices, es una experiencia. Yo tengo amigas, porque aquí en SEC, pues la residencia también, ahora que sí hay, que son de Ciudad Real, de Valencia, y sus padres, como cuentas tú, tienen un rol muy importante porque comprenden ese sueño, ¿no? Entonces, ¿tu familia fue muy importante en eso? Sí, o sea, totalmente, y siempre decía, ¿no? Ahora me voy al MIT, a Boston a estudiar tal. Yo siempre he querido pensar y tener los pies en la tierra, ¿no? Y pensar que vaya donde vayas, siempre es importante recordar de dónde vienes, ¿no? Sí, y tener los pies en la tierra y darte cuenta de que cuando tú has flaqueado ha habido alguien por detrás que te ha empujado a seguir. A nivel también, o sea, mi familia y a nivel de profesores. Cuando yo he tenido malos momentos allí, me voy becada, una exigencia, ¿no? de tener que estar todo el rato demostrando que mereces la beca, que mereces estar allí. Y te das cuenta de que llegas a donde llegas porque hay personas que cuando tú no estabas a tu 100% te apoyaron para que siguieras un poco remando. O sea, si yo hoy en día hablara con mi yo del futuro diría, sigue, ¿no? que merece la pena. Sí. Entonces sí, el apoyo familiar, sobre todo cuando te enfrentas a un programa académico más exigente como es el IB, que te exige abrir la mente y tal, viniendo un poco de Granada, abruma. Y bueno, al final el apoyo de todas esas personitas que están a tu alrededor es importante siempre. Mencionas mucho a los profesores y a la beca. Ahora quiero que hablemos un poco de eso. ¿Tú cuándo pensaste en aplicar y en explorar qué becas había? Creo que al principio estabas interesada porque dijiste que jugabas al fútbol. Estabas interesada en la beca de alto rendimiento de SEC del programa. Sí. Deportivo. Ajá. Cuéntanos, ¿qué beca? Pues yo empecé a jugar al fútbol con 9 años y ahora no, hoy en día hay mucho deporte femenino y aún así queda mucho por hacer, ¿no? Pero en su momento era la excepción que confirmaba la regla, ¿no? O sea, no, yo jugaba en un equipo masculino y creo que aportaba un valor diferencial el ser una niña pequeña que había buscado su camino en el mundo del deporte, jugaba con chicos. Todo el club era mixto, pero eran 300 niños y yo, ¿no? O sea, y bueno, cuando conocí los colegios SEC a raíz de un amigo, de un familiar y tal, me di cuenta de que tenían una apuesta por el deporte increíble. O sea, a nivel, en España el deporte nunca se ha potenciado. Donde se debería potenciar más es en universidades, un poco simulando la apuesta americana. Pero ya que a nivel de estudios, de bachillerato, de la ESO, se potenciara como se potenciaba en los colegios SEC, a mí me alucinaba, a mí y a mi familia. Entonces, sí, mi idea al principio cuando apliqué a las becas era a las becas de alto rendimiento del Sport Academy y luego por H o por B me acabaron dando la beca a la excelencia académica. No dejé el deporte cuando fui a los colegios SEC, que seguí jugando allí, estuve entrenando con el Barça, hice pretemporada con el Español y luego estuve jugando en otro equipo. Pero es verdad que no lo hice a nivel del alto rendimiento, o sea, con los colegios SEC, ¿no? Okay. Wow, qué fascinante, porque a mí también me encanta el deporte y sí es cierto que, bueno, en tu caso también, o sea, ese compaginar un alto rendimiento, no solo académico, sino también deportista, es alucinante. Cuéntanos cómo era tu vida, tu rutina para poder lograr eso. Pues yo creo que se aprende desde pequeñito, o sea, yo con muy pocos años, con 8 o 9 y tal, pues hacía fútbol, tenis, he probado, o sea, piano, esquí, hacía francés, estudiaba chino. Yo salía del colegio a las 5, pues un poco luego cuando me fui a Barcelona y tenía a lo mejor 2 actividades, pues fútbol y luego chino, o tenía francés y luego tenía tenis. Entonces aprendes a aprovechar el tiempo y a gestionarte y priorizar y a saber que si quieres algo tienes que esforzarte y aprendes también a sacrificar muchas cosas. O sea, cuando tienes 10 años y te dice tu amiga vete a mi casa a jugar y dices no puedo, tengo chino,
Sí. O yo cuando me empezó a convocar la selección granadina de fútbol o la andaluza, que íbamos a Sevilla, de Granada a Sevilla son 3 horas, llega, entrena, salíamos antes del colegio, salíamos a las 2 a lo mejor y no llegaba a mi casa hasta las 11 de la noche, o estudiabas en el autobús o no había forma de aprovechar. Yo me acuerdo que mis amigas me decían, es que eres muy rara. Bueno, creo que cuando intentas apostar por algo diferente y la educación en los colegios SEC es también algo diferente, sí, te diferencia de los demás y eso nunca debería ser negativo, al contrario, debería ser positivo, ¿no? Luego ya cuando pegué el salto a Barcelona, al entrar en una residencia universitaria me exigían trabajar, estuve compaginando trabajo, deporte y colegio y sí que es verdad que era duro. Yo trabajaba por las mañanas antes de coger el autobús, luego tenía mucha distancia al colegio, volvía, dejaba la mochila, me iba a entrenar, entrenaba, volvía, llegaba a 10:30 de la noche, cenaba, los fines de semana trabajaba, pero aprendes a valorar también y a estar en el momento en el que estás a disfrutarlo. Estás en el colegio, disfrutas y aprendes, estás jugando al fútbol, disfrutas y tal. Estás trabajando, lo disfrutas un poco menos, pero sabes que luego lo que te va a permitir poder irte al colegio, poder jugar al fútbol, poder salir. Y bueno, al final es eso, aprender que la vida son sacrificios y que te tiene que merecer la pena hacer lo que estás haciendo. Me encanta lo que dices porque uno se siente diferente, como que no eres el común denominador dentro de la sociedad y entonces es como tú mismo seguir adelante pese a lo que dicen los demás, pero no porque, y se suena como lo cuentas, suena como que disfrutaste siempre de todo y ponías pues tus límites, pero era para poder pues llegar a esa pasión y me encanta. Bueno, el apoyo en el colegio, me contabas que, bueno, seguías, aunque tuviste la beca de excelencia, seguías con tu deporte. ¿Cómo sentiste el apoyo que te dio SEC? Por ejemplo, cuando te mudaste de Granada, ¿lo sentiste muy diferente? ¿Hubo alguna modelo de enseñanza? Porque la IB, yo me acabo de graduar y sé que tampoco es muy fácil, o sea, es muy retador, ¿no? Entonces, ¿cómo lo percibiste tú? Yo lo percibí como una oportunidad de hacer algo diferente, en el sentido, yo venía de tener muy buenas notas en la ESO, en mi colegio, pero yo me acuerdo que el mayor reto era, pues yo me acuerdo en abril o mayo que me decían las profesoras, te vas a quedar con el 9,9 de media, y el mayor reto era decir, pues oye, yo quiero el 10, pues me acuerdo que era en la asignatura de pintura, venga, ¿qué puedo hacer? Pues pinta esto, lo pinté, venga, entonces tienes... O sea, el reto era a nivel académico y llegar a tu máximo, el máximo, pues por cómo está formado el sistema educativo español, era el 10. Y si has llegado ahí, eres el mejor o eres lo mejor que podrías ser, ¿no? Y yo me acuerdo cuando llegué al colegio SEC, te das cuenta de que, bueno, puedes tener un expediente académico increíble o menos increíble, pero que no es lo importante. O sea, lo importante son, y tú lo has vivido en el bachillerato internacional, ¿no? Es cómo piensas, cómo te abre la mente el colegio, cómo te fuerza a romper tus esquemas con los que venías y plantearte que hay otras formas de hacer las cosas. Yo venía de Granada y ahí éramos todos de Granada, o sea, no éramos todos españoles, éramos todos de Granada, a lo mejor había alguno de Málaga. Llegas aquí al bachillerato internacional y te das cuenta que hay rusos, hay gente de fuera, pues de Latinoamérica, hay americanos, no sé, y que de repente tú lo que tú dices, oye, que esto se hace así, ellos te dicen, no, que en mi casa se hace así, y dices, ¿y ahora qué hacemos? Entonces te ayuda a abrir la mente, ¿no? Y lo que te decía, creo que el colegio SEC apuesta no solo por desarrollar un estudiante brillante o no brillante, sino personas, ¿no? Personas que cambien el mundo, que tengan esa chispa dentro. Hay una frase que me gusta mucho del doctor Alonso Puig que dice, no somos cubos vacíos que llenar, sino llamas que encender. Y creo que el bachillerato internacional hace eso, ¿no? No coge al alumno y dice, toma, todo el temario, estudia, memoriza y escúpelo el día del examen. Creo que el bachillerato internacional te despierta en ti, ¿no? Yo quería ser diplomática, me apasionaba, tal, y en el bachillerato internacional, gracias a mi profesor David Delgado de matemáticas, descubrí que me apasionaban las matemáticas, me encantaban. Hice mi trabajo de bachillerato sobre la curvatura que tenías que hacer cuando disparabas a puerta para meter gol y tal, o sea, ves un poco la aplicación, el learning by doing, ¿no? Que tienen, ves la aplicación entre el mundo real y lo que estás estudiando en clase. Y para mí eso fue el mayor valor diferencial del colegio. Y luego el soporte que a mí me dieron a nivel personal y a nivel deportivo cuando yo jugaba me rompí la rodilla. Y
y en el colegio pues me facilitaron el gimnasio, la piscina, para yo poder luego recuperarme de mi lesión. O sea que eso, te das cuenta de que apuestan por la persona, no únicamente por el estudiante. Sí, sí, es así, y la verdad es que es increíble ese apoyo, ¿no? y las experiencias que uno tiene. Mencionabas lo de proyectos que habías tenido o que había gente de todos los países. ¿Tienes alguna anécdota o alguna experiencia, una oportunidad que dijiste, esto sí me abrió la mente, como acabas de comentar, que es que te enseña al final el SEC? Pues una oportunidad que yo vi en el SEC por primera vez y que no he visto, o sea, aparte de club de debates y tal, la oportunidad de hacer los SECMUNs, que no sé si habrás participado en alguno, pero sí. Yo que venía de eso, de quiero ser diplomática, quiero dedicarme al mundo de las relaciones internacionales, la oportunidad de ser, yo me acuerdo que yo fui China, representé el país de China en el comité de FAO, de Agricultura, y yo decía, pero bueno, ¿qué estoy haciendo? O sea, hablábamos del trabajo infantil, del desperdicio de comida, y eso con 16, 17 años, ¿no? La oportunidad de enfrentarte a visiones diferentes, de gente que piensa diferente, de tú representar una visión que a lo mejor no es la que... O sea, yo era china en trabajo infantil, no podía ir ahí de tener una visión como a mí me hubiera gustado tener, ¿no? Pero te obligas a buscar argumentos, forzarte a buscar argumentos que apoyen la visión que tienes que defender. Sí. Y a trabajarlo, a defenderlo delante del comité, a buscar luego soluciones, a crear la solución que luego presentas en el comité, a buscar acuerdos, a alinearte con un país, con otro. Esa oportunidad, la verdad, ya es de por sí internacional, ¿no? Porque tiene ese componente de Naciones Unidas y tal, pero hacerlo además con gente de fuera, luego tener la oportunidad de venir de Barcelona a Madrid, conocer otros alumnos de otros colegios SEC, para mí fue una experiencia increíble. Lo hice 2 años, el segundo año la podría haber hecho como parte de la mesa, ¿no? de ser presidente y tal, y quise volver a hacerlo como delegado porque creo que se disfruta muchísimo y aprendes, o hablábamos antes, ¿no? de ser diferente a lo que hay fuera, también te posiciona, ¿no? a pensar de una forma diferente y a darte cuenta de que no estamos tan lejos de las políticas internacionales, nacionales, y que al final podemos aspirar a lo que vemos hoy en día y decimos, es que estos políticos no piensan en nosotros o por qué están tan alejados de los jóvenes y tal. Te das cuenta que tú estás haciéndolo en un SECMUN, que es un simulacro, pero dentro de 4 o 5 años podrías estar haciéndolo cuando termines la carrera. Entonces creo que es una oportunidad bonita y un poco en línea con lo que hablábamos antes. El SEC no busca desarrollar estudiantes, busca desarrollar personas y oportunidades así. Luego yo tuve también la oportunidad de organizar la SEC Business Expo, que fue una feria de empresas que organizamos allí en Barcelona junto con David Delgado, el profesor de matemáticas. Estuvimos 2 años buscando empresas que quieran participar, llamaba, yo tenía 16 años, llamabas. Hola, buenas, no, quiero ofrecerle que si quiere participar en la feria de empresas, tal. Buscábamos patrocinadores, buscábamos también personas que vinieran a hacer charlas entre medias de toda la feria empresarial. Son oportunidades que al final te ayudan a desarrollar esas habilidades fuera del aula, ¿no? No eres un experto en química, sino que eres capaz de gestionar personas y dialogar y negociar y trabajar en equipo y dirigir personas. Todas esas oportunidades, la verdad, que tú las habrás vivido en el colegio, hacen de este sistema educativo del SEC algo diferente a lo normativo. Sí. Sí, estoy de acuerdo, realmente es algo muy hands-on, como diríamos, ¿no? Y eso me hace pensar, ahora también quiero que cuentes, porque sé que estudiaste en el IE, que justo da la casualidad que es donde yo voy a entrar el año que viene. Ahí también es muy de experiencias y de aprender haciendo, como mencionas que el SEC te impulsó a hacer. Entonces, ¿hiciste diplomacia allí? Estudié Política, Economía y Derecho en inglés con el objetivo de dedicarme a la diplomacia, pero en la carrera hice un trabajo enfocado en las microfinanzas, en concreto en Nicaragua, y descubrí que me apasionaba la economía. Entonces, cuando terminé la carrera, quise un poco enfocarme no tanto al mundo diplomático, que es una carrera muy bonita, pero creo que ahora mismo está un poco aparcada y si acaso la valoraré en un futuro. Lo que quería dedicarme es más al mundo de la economía, de
de la economía, sobre todo de desarrollo, en países en desarrollo. Y es un poco el enfoque ahora que quiero darle al máster, ahora que me voy. Ajá. Ahora, bueno, luego estabas trabajando en una consultora muy grande. ¿Y cuándo, en qué momento? Porque a mí me parece, o sea, fascinante, dijiste, ahora voy, ¡pum!, MIT. Pues yo creo que eso no lo piensas, te viene, ¿no? Un poco a la cabeza. Yo he tenido mentores ahora trabajando, un mentor que me ha guiado y me ha hecho un poco ver, pues eso, que tenía la oportunidad de hacer el máster, que me vendría bien, que con mi perfil podría ser una universidad interesante hacerlo en el MIT. Y al final yo echas un poco la vista atrás y dices, pues venga, voy haciendo mi camino, ¿no? La primera piedra del camino que yo siempre he pensado fue el SEC, la siguiente piedra fue la carrera que estudié y ahora la tercera piedra o la siguiente es hacer el máster, ¿no? Yo creo que son oportunidades que te vienen. Hay una frase que me gusta mucho de Séneca que dice: la suerte es donde confluyen la preparación y la oportunidad. Tienes que estar preparado, ¿no?, para cuando te vienen estas oportunidades, pero también te tienen que venir y tienes que saber aprovecharlas. Entonces, bueno, se juntaron varios factores, tuve la posibilidad de aplicar a eso, a la beca Fulbright, y ha salido todo bien, ha encajado todo, tengo ya el visado, a pesar de todos los intentos de limitar un poco el flujo de estudiantes hacia allá, y nada, con mucha ilusión de irme, con la responsabilidad también. Yo siempre que he estudiado con beca, siempre he pensado que tenemos, o sea, con los recursos que tenemos que convertir esa apuesta, esa confianza de los que apostaron por nosotros, convertirlo en un impacto positivo en la sociedad, ¿no? Para mí la beca del SEC fue la primera y de hecho muchas veces, alguna vez he coincidido con Nieves Segovia, la presidenta, y se lo he transmitido. Digo, para mí fue la primera piedra del camino, pero es que además te tengo que decir que a mí me transformó, me cambió la vida y yo quiero seguir cambiando la vida de gente en el futuro. Entonces, bueno, ahora me voy un poco con la responsabilidad de la beca Fulbright de convertirlo en algo que realmente genere un impacto positivo en la sociedad. ¿Cuál fue tu reacción? Porque sé que habías tenido otras becas, entonces fue así como que, y de tu entorno también, fue como, wow, me voy realmente, y además con esto Fulbright. Pues fue una reacción un poco de decir, pues está para ti, ¿no? Hoy en día hay muchísimas oportunidades, puedes hacer millones de cosas, te dicen que no, te dicen que sí. Yo siempre he pensado que, o sea, yo antes de recibir la beca SEC, por ejemplo, me dijeron que no en otras becas. Antes de entrar en mi universidad me dijeron que no en otras universidades. Antes de entrar en el MIT me dijeron que no en otras. Nunca he pensado que las cosas se consiguen a la primera y al final tienes que confiar en la providencia, ¿no?, en que lo que está para ti vendrá para ti. Y cuando recibí la beca Fulbright fue como, bueno, pues parece que se alinean los puzzles, ¿no?, para que todo salga como tiene que salir. Y luego es una beca muy prestigiosa, muchos premios Nobel la han recibido, diplomáticos, gente que se ha dedicado a las altas esferas políticas, y dices, qué ilusión, ¿no?, formar parte de eso. Es que realmente es, o sea, como su propio nombre, es para gente brillante, y la escuela es para gente brillante como tú. Entonces, normalmente, bueno, los que estudian en universidades así en MIT van con un propósito. ¿Cuál dirías que es el propósito de Carla ahora? ¿En qué te quieres enfocar? Pues quiero enfocarme al tema de inclusión financiera. Como te comentaba antes, siempre he querido ser diplomática, pero bueno, lo aparté un poco por el tema de que me gusta mucho la economía. Con el trabajo que hice en la carrera de tema de microfinanzas, me di cuenta de que me apasionaba ese mundo. En el MIT además hay oportunidades, hay en concreto una especie como de laboratorio que llevan 2 premios Nobel de Economía, que busca hacer como, o sea, tratar la pobreza desde un enfoque experimental, ¿no? Hacen como experimentos controlados y ven cómo las políticas realmente pueden ayudar o no a reducir la pobreza, la desigualdad, tal. Entonces yo quiero aprender todo ese componente un poco más de llevar las cosas a tierra, de entender realmente el problema y cuál es la solución que mejor funciona, y trasladarlo a trabajar en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario Internacional, y a todos estos programas enormes de ayudas, de bolsas de dinero millonarias, que es vamos a dar una ayuda de tal, y luego realmente no sabes en qué se traslada, ¿no? Es pan para hoy y hambre para mañana. Sí. Pues un poco trasladar ese enfoque
No, ve a tierra, entiende el problema, entiende cuál es la solución y aplícala. Y crea en esa gente que necesita ayuda, esperanza y darle los medios para que esas personas puedan ser independientes en el futuro. Yo con mi trabajo de microfinanzas de Nicaragua, te das cuenta que es que esa gente primero no tenía acceso pues es una mujer que quería a lo mejor, no sé, tenía una vaca y quería montar un negocio y vender la leche. Primero que no tiene acceso a créditos del banco y luego si tiene acceso a un crédito de estos de organizaciones de microfinanzas, no sabe cómo usarlo. Entonces tienes que darle los medios a la gente para los medios y la formación para que ellos puedan ser independientes y prosperar a futuro. Ok. Es una visión muy bonita, muy humanista, pero también como que aspira mucho y ojalá, pues, bueno, o sea, ahora vamos a ver a dónde te llega la vida. O sea, ¿cómo te verías tú? Mencionas el trabajar en el Banco Mundial, pero si tú te pudieras ver en 15 años, ¿qué quisieras estar haciendo? Pues a futuro, dentro de 50, si me dices, mi sueño siempre ha sido, bueno, siempre, desde que descubrí que me apasionaba la economía y tal, ha sido ser premio Nobel de la economía, pero no por el reconocimiento en sí, pero el premio en sí reconoce perspectiva, o sea, que alguien ha estudiado y ha dado con una perspectiva diferente a enfocar los problemas, ¿no? Eso dentro de 40 años. Dentro de 15, como me preguntabas, me veo haciendo algo relacionado con el tema de inclusión financiera, o bien en Nicaragua, o bien en Etiopía, o bien aquí en Europa. Por ejemplo, creo que muchas veces cometemos el error de pensar que hay problemas que son endémicos de países de desarrollo, la pobreza, el hambre, ciertas enfermedades, y esos mismos problemas te los puedes trasladar y sí, son un poco diferentes, pero no deja de ser lo mismo. Yo creo que aquí, por ejemplo, en Europa, con la llegada ahora del euro digital, ¿no?, que quieren implementar, hay mucha gente que se va a quedar fuera, gente mayor, o sea, mis abuelos que están acostumbrados a pagar el café con una moneda de 2 euros, de repente dices que no, que tiene que usar un móvil, o sea, que hay mucha gente que se puede quedar fuera y tenemos que hacer políticas que sean inclusivas para todos. Entonces, ¿dónde me veo? Pues o bien en un país a lo mejor más en desarrollo, haciendo un poco políticas diferentes, o bien aquí en Europa dedicándome a todo este tema, pero siempre un poco enfocado al tema de inclusión financiera y al mundo económico. Ok, no, me quedo loca porque digo, o sea, no todo el mundo que le preguntas dónde te ves, yo quiero ganarme el premio Nobel, de verdad que es wow, ¿no? Y bueno, ahora vamos para atrás. Si te pudieras volver a ver a ti o a alguien, a cualquier otra persona de 15 años, cuando a ti te dieron tu primera beca, ¿qué consejos le dirías? O sea, alguien que está dudando de su potencial y tiene el mismo que el tuyo. Pues eso es muy buena pregunta. Le diría 3 cosas, ¿no? A lo mejor a una mini yo o a alguien, a un estudiante de 15, 16 años que esté un poco despertando en sí el fuego que decía antes, ¿no? Lo que te he dicho antes, ¿no?, de la oportunidad y la preparación tienen que confluir, ¿no? Entonces, muchas veces trabajamos como alumnos, estás estudiando en tu día a día, te levantas, vas a clase, estudias, tal, y no te das cuenta que estás construyendo tu camino, pero en el día a día no lo ves, estás poniendo una pequeña piedra y luego al día siguiente otra pequeña piedra, ¿no? Entonces, muchas veces es muy difícil ver cuándo te va a llegar la oportunidad. Yo les animaría siempre seguir trabajando, porque merece la pena. Y yo con 15 años no me veía aquí hoy hablando contigo, ¿no? Entonces, seguir trabajando, eso es lo primero. Luego, lo segundo, hay una frase que a mí me acompaña desde que era muy pequeña, es un dicho, ¿no?, que dice: un pájaro posado en un árbol no tiene miedo de que la rama se rompa porque su confianza está en sus alas y no en la rama, ¿no? Cuando eres pequeño, tus ramas son tu familia, tus amigos, tu entorno, tus profesores, y poco a poco, o sea, y tus alas son muy débiles, todo te tumba, todo te puede tumbar, ¿no? Lo que hay que trabajar es en ir fortaleciendo esas alas. A mí, de hecho, en el colegio en esa Cataluña siempre mi profesora Blanca me llamaba pajarito, ¿no? Porque me acompañaba ese dicho, ¿no? Pero sí, es muy cierto, hay que ir fortaleciendo las alas. ¿Y cómo fortalecer las alas? Con confianza, construyendo tu camino, estando un poco seguro de que lo que estás haciendo es lo que quieres hacer. Entonces les animaría a ir construyendo sus alas y fortaleciéndolas para que puedan
ser alumnos personas que luego vuelen solas, ¿no? Y el último mensaje, y creo que para mí es el más importante, y es que sueñen, pero que soñar en grande. O sea, te lo dicen, o sea, a mí me lo decían, ¿no? Cuando yo llegué al colegio y tu familia te dice, sueña en grande, y tú dices, mañana me levanto, voy a clase a las 9 de la mañana, hago la clase y vuelvo, ¿no? O sea, no me da tiempo a soñar en grande. Cuanto más te acercas al mercado laboral, te das cuenta de que estás muy cerca de ser esa persona a la que aspirabas, o ese ídolo al que veías cuando tú tenías 15, 16 años. Entonces, sueña con ser la persona que querrías que hoy en día hubiera en el mundo. Y no tengas miedo porque sea un sueño, o sea, no todos tenemos que ser, siempre lo he dicho, ¿no? No todo el mundo tiene que ser el cerebrito que descubra la solución contra el cáncer, o sea, tiene que haber uno así. Luego tienen que haber 20 personas por detrás, doctores, políticos que apuesten, químicos, tiene que haber luego ejecutores, ¿no? Gente que quieran ser motor del cambio. No tienes que ser esa única persona, no tienes que cambiar la historia siendo esa figura del que se acuerda en todo el mundo, tienes que ser un motor del cambio. Entonces les animaría a eso, a soñar en grande y a que no tengan miedo a ser diferentes. No hay sueños pequeños y va a ser duro el camino hacia ello. Solo hay que seguir apostando y teniendo un poco la confianza en ti mismo de que cada día estás poniendo una piedrecita más en el camino. Wow, o sea que esos tres, sigue trabajando, construye tus alas, tu identidad, como lo has descrito, y sueña en grande. Qué bonito, de verdad, muy bonito. Y si te pudieras ver a ti misma, así como para finalizar, tú te conoces, qué cosas estaban en tu mente, ¿qué le dirías a la Carla cuando estaba en ese proceso? Pues es curioso porque en los colegios sé que hacen una cosa muy buena, o por lo menos en Cataluña lo hicimos, que es escribirnos una carta a nuestro yo del futuro cuando entramos en el colegio. Y yo la leo muchas veces cuando a lo mejor me siento como muy lejos de todo, de esa historia, de esas vivencias, la leo, ¿no? Y siempre lo que pienso que me diría es, sigue peleando, no tenga miedo al no, o sea, no son fracasos, son aprendizajes, y cuando se te cierra una puerta, se te cierra otra, eso no hace más que enseñarte que la oportunidad para ti está no en la quinta, en la sexta puerta, ¿no? Entonces, sigue apostando y sigue trabajando, no va a ser fácil. Yo ahora, estoy muy feliz de donde he llegado, pero he tenido momentos muy duros donde te planteas si me merecía la pena. Yo me acuerdo con 16 años decir, estoy lejos de mi familia, falto al cumpleaños de mis primos, de mi hermano, no convivo con él, hablo con mis padres por la noche, te planteas si de verdad te merece la pena. Entonces la animaría a seguir y luego a tener siempre los pies en la tierra y ser humilde y no olvidar de dónde vienes. Creo que eso es importante y que mucha gente cuando llega arriba lo olvida, ¿no? Pero creo que es importante recordar siempre de dónde vienes y quién te ha construido. Tú con tu esfuerzo, pero también las personas que hay por detrás. Qué inspirador, de verdad que me ha encantado, me quedo impactada porque todas esas oportunidades que has tenido es porque realmente te las mereces, has luchado por ellas, tu esfuerzo y vas a llegar muy lejos ahora en MIT, en lo que te traiga la vida con tu visión. Me ha sido realmente un placer, así que muchas gracias, Carla. Muchas gracias a ti por la oportunidad y por la charla y conocer a alumnas, saber que vienen por detrás alumnas brillantes como tú y seguro que muchas más que salen de estos colegios, es también inspirador. En serio que tus palabras, yo creo que a muchos jóvenes como yo, que estamos ahora en este proceso de transición, de duda, de decir, wow, ¿a dónde me va a llevar la vida? ¿Estoy haciendo lo correcto o no? Y construyendo las alas, como dices. Tus mensajes de seguir trabajando y de soñar en grande, creo que nos pueden ayudar y guiar mucho, así que de verdad que muchas gracias por este espacio. Yo lo he disfrutado mucho y nada, encantada. Igualmente.